Amén. Y nos quedamos la semana pasada en el slide número 10. Así que antes de eso, permítame darle un repaso. Amén. Porque si la hermana Rosaura pregunta si el pastor le está haciendo repaso, yo quiero pasarle el examen. Amén. Hoy les manda saludos. Hoy me mandó un texto y le envía saludos. Amén. Estuve en la graduación de sus nietos o su nieta y eso allí fue excelente. Amén. Mucha gente me mandó hasta fotos y videos. Gloria al Señor. Y qué lindo, ¿verdad? Que la gente pueda no solamente compartir el dolor, pero también su victoria y sus celebraciones. Y eso bendice el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Porque muchas veces compartimos el dolor, me duele aquí, me pasó esto, aquello, pero cuando tenemos la bendición, se nos olvida compartir eso también y la alegría. Y qué bueno, ¿verdad? Tener personas que todavía comparten ambas. Gloria al Señor. Así que para repaso, ¿se acuerda? Estuvimos leyendo Romanos capítulo 1, versículo 18 y llegamos hasta capítulo 2 de Romanos, versículo 16. Y el versículo 18 estaba lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es un juicio justo contra qué era, contra la impiedad y la injusticia de los hombres que rechazan la verdad divina. ¿Se acuerda que en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17 era Pablo expresando el evangelio, que todo el mundo llegara a tener que el evangelio de salvación? Y la pregunta es, ¿salvación para qué? Salvación de la ira de Dios. Sí, de la ira venidera. Y para eso se traía ¿qué? El evangelio. Entonces, cuando vemos Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Se acuerda? Para la revelación de la creación, en el 19 al 20, la creación es un testimonio claro de Dios, dejando a la humanidad sin excusa para reconocerlo. La misma creación habla de que hay un creador. Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando la gente mira el cielo, tiene que decir, cuando mira el mar, cuando ve los pajaritos, tiene que decir, hay un diseñador, que ese diseñador tiene una capacidad que sobrepasa todas capacidades. Esto no fue obra humana, esto fue obra de un Dios que tiene, amén, una sabiduría que sobrepasa este mundo. Es el diseñador llamado Dios. Vimos también desde el versículo 21 al 23, eh, el rechazo de Dios lleva ¿qué? A la idolatría y a la humanidad, y la humanidad, perdón, comienza a adorar lo creado en lugar de al creador. Cuando la gente comienza a rechazar el plan de Dios, a rechazar el evangelio que Dios está trayendo, lo que reduce con el tiempo es que la gente se vuelva idólatra. Aún se comiencen a adorar ellos mismos, comiencen a buscar adorarse ellos mismos, adorar lo que Dios ha creado en vez de adorar al Creador. Y en Éxodo 20, versículo 4, el Señor nos dice claramente, bien claro, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es prohibido hacernos imágenes y especialmente hacer imágenes para adorarla. Amén. Amén. O sea, el 24 al 27 del capítulo 1, la inmoralidad, la inmoralidad, el rechazo de Dios provoca ¿qué? Inmoralidad, incluyendo distorsiones sexuales como parte del juicio divino. El rechazar a Dios, ¿se acuerda? Dios los lleva a una mente reprobada. ¿Se acuerda de eso? Pero Levítico capítulo 18, versículo 22, dice, no te echarás con varón como con mujer, porque es que abominación a Dios. ¿Ok? Así que no, Dios no aplaude el hombre con el hombre o la mujer con la mujer, sino que ante los ojos de un Dios santo es abominación. 28 al 32. Mente reprobada. Rechazar a Dios lleva a una mente insensible
y una vida de pecado con placeres en el mar. Y así hablábamos que el pecado le gusta a la gente y entre más rechazan a Dios, más le agrada el pecado a la gente, más le llama la atención. Jeremías 5:23 dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Esa es la palabra del profeta Jeremías hacia el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Cuando vemos al capítulo 2, del 1 al 3, los judíos fueron juzgados. Y eso vamos a hablar un poquito hoy porque ellos tenían sobrenombre de haberse llamado judíos. Ellos se creían, como dicen por ahí, la Coca-Cola, especiales. Pero los judíos juzgadores, esta gente que tenía el dedo acusador, todo el mundo está mal, pero ellos están bien. El juicio de Dios es parcial. Lo que juzgan a otros también son culpables. Mateo 7, del 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, el Señor le está diciendo a este pueblo, examínate tú primero. Y eso muchas veces nos pasó a nosotros. Nos convertimos y queremos que todo el mundo esté bien, cuando todavía hay cosas que tenemos que arreglar nosotros primero. Yo, amén, me gusta, amén, el deseo, porque yo tuve el deseo cuando me convertí de predicar a Cristo a todo el mundo, hasta el perrito en casa, y decir, ¿sabe que Cristo te creó? Todo el mundo que se me pasaba por el medio, a todo el mundo le predicaba a Cristo, pero todavía habían cosas que yo tenía que dejar. Porque la gente, una vez tú hablas de Cristo, comienzan a ver tu vida diferente y comienzan a ver si el Cristo que tú le predicas es el Cristo que tú estás viviendo y es el Cristo que se te está revelando en tu vida. Y todavía hay cosas que Dios estaba moldeando en mí que yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dar un año le voy a hablar del amor de Jesús a todo el mundo, pero decir, deja esto, deja aquello, tienes que acercarte. Yo dije, ¿sabes qué? Hay cosas que todavía Dios tiene que trabajar conmigo y yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Y la luz lo único que hace es encenderse y alumbra. La luz no prende y habla y dice, prendí, estoy alumbrando. Con tan solamente prenderla, la luz disipa las tinieblas. So comencé a pedirle a Dios que me diera de su luz, para que la luz que hubiera en nosotros brillara más en medio de las tinieblas. Así que es un consejo que el Señor le hablaba a estas personas, aunque utilizó la palabra hipócrita, y ese es el término que vamos a utilizar hoy, hipocresía religiosa. Pero cuando vemos capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 4 al 11, hablábamos de la bondad de Dios. Fíjense que aunque está la ira de Dios, aunque Dios está irado con el impío todos los días, hay bondad de Dios, hay misericordia de Dios. Todos los días se renueva la misericordia de Dios. Dice, la paciencia de Dios busca el arrepentimiento, pero rechazarla solo incrementa la ira venidera. Acumulan ira para el día de la ira. Eh, Es lo único, cuando la gente rechaza la bondad de Dios, cuando la gente rechaza la paciencia de Dios, lo que está haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Así que Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Es fuego consumidor, pero es amor. Tiene misericordia. Y la bondad de Dios lo que va a hacer en nuestra vida es acercarnos a Él para arrepentirnos. Amén. Para arrepentirnos. Y cuando leemos 12:16 del capítulo 2, ley y conciencia. Todos serán juzgados, ya sea por la ley escrita o por la conciencia. Pero no basta con escuchar, sino que se debe obedecer. Lo que la Biblia dice y me pide que yo haga, yo lo tengo que hacer. Ay, pastor, pero es que esta es área de mi vida. Órale a Dios.
para que Dios vaya perfeccionando esas áreas en nuestra vida y nosotros nos vamos ¿qué? A someter porque el apóstol Pablo decía que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y un siervo no impone, el siervo se somete. Amén. En Cristo Jesús voluntariamente, a diferencia del siervo de los tiempos de Pablo en los romanos, que no tenían eh, excusas o no podían decir, no, hoy no, mañana no, tenían que hacer lo que el amo le decía que hicieran. Así que hay una gran diferencia entre el siervo de Jesucristo y los siervos que tenía Roma. Así que somos, diga conmigo, esclavos libres. Eso es lo que somos, esclavos libres. Y aunque somos esclavos, nos da el libre albedrío para nosotros decidir y escoger si queremos o no queremos. Y es mejor hacer lo que Él dice, nos conviene. Eso nos bendice más. Entonces, ahora vamos a entrar y antes de entrar vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude, porque mire que este libro de Romanos, especialmente estos primeros capítulos, hay mucha contradicción en la religión. Ah, y no estamos aquí para contradecir o para complicarlos un poquito más, sino para salir de aquí educados, amén, y conociendo un poquito mejor la vida de los judíos, de la vida de cuando Pablo estaba, amén, predicando, porque eso es lo que tenemos que ver. No podemos medirlo en este tiempo, sino medirlo en el tiempo del apóstol Pablo, porque él escribió en su tiempo, aunque parte de lo que él escribió nos bendice a todos nosotros en este tiempo. Amén. Amén. Vamos allá. Si Dios nos ayuda, oramos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos concedes de hablar, enseñar tu palabra. Y tú nos enseñas en tu palabra que todo el que enseña se le va a demandar, Señor amado. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a expresar esta palabra y todo hermano que está aquí para escucharla. Señor, abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para salir desde aquí empoderado. Convéncenos, Señor, de cualquier pecado que haga en nosotros y que nos podamos arrepentir, Señor amado, porque si tú vienes queremos levantarnos, queremos irnos contigo, Señor amado. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia y bendice a aquellos que por este medio, Señor, de las redes sociales podrán ser parte de esta clase, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Deme unos momentitos por aquí, a lo que yo me ubico también por aquí. Amén. Ok, estamos. Ok. Hipocresía religiosa. Vamos a comenzar con la lectura de los versículos, amén, del 17 al 24 y luego hablamos un poquito sobre ellos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero si tú eres llamado judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestros de los niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Y vamos a retomarlo desde ese punto, porque en esta parte del 17 esa versión lo dice un poquito diferente a lo que lo dice la Reina Valera. Déjame ver, 2:20, 2:17. Mire lo que dice. He aquí, tú tienes el sobrenombre. Esa es la palabra. Este es el apóstol Pablo hablándole a ellos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley
la forma de la ciencia y de la verdad. Lo primero que resalta ahí es la palabra sobrenombre. Es decir, ustedes se están posicionando, ustedes están diciendo que ustedes son judíos. ¿Ve? Ya se están sobrenombrando. Y esto es lo que el apóstol Pablo está resaltando en estos primeros versículos aquí. Entonces, cuando vemos claramente, aquí tienes el sobrenombre de judío y lo próximo que dice, y te apoyas en la ley. Cada arrogancia del judío en este pasaje es respecto a la posición de la ley. El pueblo judío de los días del apóstol Pablo eran extremadamente orgullosos y confiados en el hecho de que Dios dio su santa ley a ellos como nación. Ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo santo escogido y por lo tanto tenían asegurada que su salvación. El hecho de que Dios escogió ese pueblo para que ese pueblo exaltara el nombre de Dios, ellos se sintieron que eran el pueblo escogido, que ellos eran especial. Y yo pregunto, ¿qué especial tenían los judíos? Nada. Tenían un Dios especial. Lo voy a repetir, porque muchas veces pensamos que el pueblo judío es un pueblo especial. No, 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 no. Ellos tienen un Dios especial. Nosotros tenemos un Dios especial que también nos escogió a nosotros y nosotros tampoco somos especiales, pero tenemos un Dios especial. Entonces ellos pensaron en sus capacidades que ellos eran especial porque ellos habían sido el pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, ellos tenían la ley, se les confió la palabra, se les confió la verdad, se les confió la ley y ellos se apoyaban, se recostaban y confiaban en la ley. El problema era que ellos pensaban que ellos no eran dignos de salvación, que ellos no tenían que arrepentirse. Y ahí es donde ellos superaron por encima de todos los demás y se convirtieron gente que señalaban, personas que juzgaban porque tenían conocimiento de la ley. Y muchas veces nosotros nos encontramos en parte de esa posición cuando conocemos la palabra del Señor. Comenzamos a juzgar a todo el mundo. Y quizás no lo hacemos públicamente, pero aquí adentro, ¿y qué se cree él? ¿Y qué se cree ella? Y tomamos posición la cual no nos debe de conceder porque el único juez es Dios. Él es el único, pero muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma posición. Aunque el judío debería de recibir con agradecimiento la ley como un regalo de Dios, Pablo estaba mostrando que ninguna simple posición de la ley justificaba a alguien. La ley no podía justificar a nadie delante de Dios. No podía ser justo a nadie delante de Dios. La ley lo único que hacía en la vida del ser humano era intensificar, ¿ve?, el pecado que había en nosotros, la maldad que había en nosotros, el error que había en nosotros, las faltas que habían en nosotros. Lo que hacía era que como ley fuera una lupa que te miraba y encontraba el error, y el error se hacía mucho más grande cuando le aplicabas la ley. Y la ley lo que hacía era, la Biblia dice que es buena, agradable, era buena y es perfecta y eterna. Pero con todo y eso no tenía el poder para justificarnos delante de Dios. El único que tuvo el poder para justificarnos delante de Dios fue Cristo, quien cumplió toda la ley. Y en él la ley fue cumplida. Pero el judío se pensaba que era, amén, el que tenía la ley y se recostaba y se apoyaba. Esta palabra apoyarse es recostarse, es confiar, es descansar. Yo no sé si ustedes han ido a algún sitio latinoamericano, voy a decir Puerto Rico, voy a decir Guatemala, Santo Domingo, y hay lo que nosotros usamos, no sé cómo se llama en otros países, pero es la hamaca. A mí me gusta ir a Puerto Rico
y estar en la marquesina o estar en el patio de atrás y que mi abuelo o mi tío tenga una hamaca en el patio, yo voy directamente a esa hamaca. A veces me asusto porque pues no sé si la hamaca puede aguantar este peso, pero una vez confío en que la hamaca me puede sostener, comienzo a qué, a reposarme, a descansar. Descanso tanto que confío tanto que tomo una siestecita. Y así estaban los judíos. Ellos confiaban y reposaban en la ley. Lo único que conocían muy bien la ley, la conocía muy bien al pie de la letra. Y cuando veían a alguien que se salía de la ley, sin misericordia, rápido. Mire, hay una buena predicación que en un tiempo quizás se la predique y tiene que ver con eso, con la ley y con la gracia y lo que Cristo hizo para que ya tú no estés viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchas veces viviendo bajo la gracia, tenemos el concepto todavía en nuestra mente de vivir bajo la ley por temor de ser juzgado, ¿ve? De ser juzgado. Cuando ya Él murió, resucitó para que en él ya tú no vivas en la ley, sino en la gracia. Es como la mujer que tiene un matrimonio y el marido le golpea, el marido le da, es un abusador, un demandista. No sé si la palabra es correcta, pero suena bien para domingo. Demanda mucho, exige mucho y las cosas se hacen como yo digo o te tienes que ir. Gente así. Cuando ella rompe esa relación, por alguna razón ese hombre muere o ese hombre le es infiel y hay una separación y ella vuelve a tener matrimonio. Ahora, ¿qué pasa? Este hombre que tiene a su lado es un hombre que la ama, es un hombre que la respeta, es un hombre que la valora. Te vas a dar cuenta que muchas veces esa misma mujer se va a comenzar a hacer cosas, pero por miedo de que le apliquen la ley y no ha entendido que está en la gracia. Y así mismo es la iglesia. ¿Ves? Nosotros nos divorciamos de la ley para casarnos con la gracia. Eso es para otro día. Eso es como que casados miserables, ¿verdad? Como que, porque uno pregunta cuántos están casados y todo el mundo, ¿y cuántos son felices? Y ahí cambia la temática, porque hay gente casada y no son felices. Ay, Señor, si hubiese esperado un poquito más. Aleluya. So, en otras palabras, la ley no tenía el poder en sí misma, ¿ok? Ahora, vamos a seguir. Mire, porque después que él le dice todo esto a los judíos, que son instructores de los indoctos, maestros de los niños, que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad, pero mira lo que dice ahora, el apóstol Pablo, le dice, en versículo 21 al 24, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¡Auch! Pastor, bájale, 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 que se te van a ir de la iglesia. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo confrontando a los que tenían la ley, los que tenían el conocimiento, a los que tenían la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, porque ellos eran maestros de la ley, ¿ok? Enseñaban y buscaban que la gente que tuviera un rabino pasara el examen. Si no pasaban el examen, no tenían rabino. Tenían que volver a sus costumbres pasadas, lo que hacían anteriormente. So, le dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se debe hurtar, hurtas. Mira, tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, transgredes, perdón, la ley deshonrando a Dios. Y número 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es un grupo de personas
que se le llaman legalistas. Legalista es simplemente una persona que quieren que otros lleven unas cargas las cuales ellos no están dispuestos a llevar. Ellos exigen que tú vivas de una manera, pero ellos no están dispuestos a vivir de esa manera. Eso se convierte en legalismo. Y hay iglesias legalistas. Hay hermanos y hermanas legalistas en alguna iglesia, los vas a encontrar demandándote que no hagas esto, que no hagas aquello, que quítate esto, que te pongas esto. Pero se van de vacaciones y ellas se ponen, déjame beber agua. Donde tú los ves, cualquiera diría, pero cuando se van, donde nadie los ve, son otras cosas. Pero el mismo Dios que está aquí es el mismo Dios que está allá. Mire, usted se acuerda cuando la gente entraba por la iglesia y tenía gorra. ¿O no se acuerda? Yo me acuerdo, yo vengo de ahí. La gorra, quítatela, la iglesia no se entra con la gorra. Mire, y le poníamos y le aplicábamos. Pero el mismo que le decía, no te ponga la gorra, el sábado cuando era tiempo de limpiar el templo, estaba con gorra para la iglesia, por el altar y por aquí limpiando. Hello. La misma persona que te dice, quítate la gorra, un domingo, es el mismo que un sábado, un jueves, un viernes, el día que sea, que se dice limpiar, tiene la gorra puesta y entra por aquí, y entra por allá, y sube por aquí, y sube por allá. ¿O es que el domingo es más especial que un sábado? ¿O la reverencia solamente en la casa de Dios es el domingo? La reverencia en la casa de Dios debe ser todos los días. Todos los, o yo créeme, yo estaba en mi closet y decía, me llevo una gorra. Y yo venía, me cambié de ropa, yo venía con mis tenis, yo venía con una camisa, iba a venir con una gorrita, y como íbamos a hablar sobre el tema, la hipocresía de la religión, yo quería ver, porque a veces no sabemos que somos hipócritas, pero cuando nos da una piquiña, descubrimos que dentro de nosotros hay hipocresía. Le decimos a la gente no haga y nosotros lo hacemos. Nuestros hijos lo hacen, pero demandamos que los hijos de los otros no lo hagan. ¿Se está entendiendo? Es como que, ay, mira el hijo de fulana, el hijo de fulano, ay, mira, pero ¿y el tuyo? No se puede tapar el cielo con una mano, pero muchas veces nosotros, diga conmigo, nosotros hacemos eso. Miramos que la paja del hermano y en nuestra vida hay una viga. Y simplemente Cristo dice, quítate la viga para que puedas quitar la paja de tu hermano. En otras palabras, el día que tengas que hablarle a tu hermano para ayudarlo, no lo lastimes. Porque yo no sé si usted ha tratado de buscarle la pajita a alguien cuando alguien te dice, ay, sóplame por aquí, que algo se me cayó. Usted tiene mucho cuidado porque si le pone el dedo, le puede aruñar y le puede hacer un daño a la vista. Usted tiene mucho cuidado. Y eso es lo que el pasaje bíblico está diciendo. Cuando le vayamos a quitar la paja a nuestro hermano, lo hagamos con amor, con ternura y con mucho cuidado, pero siempre y cuando ya nosotros hemos removido la viga. Amén. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Yo sé que usted quiere decirle eso alguna vez a alguien por ahí, usted quiere decirle, ay, predícate tú mismo. Me vienes tú a predicar a mí, predícate tú. Todo se reduce a este principio. Tú tienes la ley. La pregunta es, ¿la guardas? Tú puedes ver cómo otros rompen la ley. La pregunta que resalta es, ¿ves tan bien como tú la rompes? Y ahí es donde está el detalle. Pablo le está hablando a este grupo de personas. Está bien que tú puedes identificar esto en aquellos y en estas personas y los juzgas, pero te puedes identificar tú cuando cometes el error. Mire, hay gente que dice yo soy humilde, ya perdiste la humildad. Donde la gente dice yo soy humilde, ya perdió la humildad. Pero un fruto de la humildad es el reconocer que fallaste, el reconocer que no hubieses dicho lo que dijiste, el reconocer que lastimaste a alguien y volver y pedir perdón. Eso es humildad.
Pero hay gente que dice, yo soy humilde, pero no se arrepienten, no reconocen que están mal, no piden perdón, no piden disculpas. Y la verdad es que si vamos a ser humildes, un fruto de la humildad es que es reconocer que estoy falto. Entonces, el problema de los judíos es que usaban a otros para medirse. ¿Usted sabe lo que es la palabra fanfarreo? Fanfarreo. Es cuando esa persona, es más, yo le di una definición diferente. Es esa persona cuando se abanica para ponerse orgulloso. Son esas personas que se alaban ellos mismos, se dan pompa ellos mismos. Mira lo que yo hago y mira lo que tú no estás haciendo. Yo oro más que tú. Eso es fanfarreo. ¿Ok? El judío era así, el judío. Entonces Pablo le está diciendo, no tomes a otra persona como medida de vara para tu vida espiritual, sino que la vara nuestra de medir es Cristo. Y cuando yo me mido con Cristo, yo estoy corto. Puede ser que tú te midas conmigo y tú vayas adelante, o yo me mida contigo y yo vaya adelante. Pero la realidad es que cuando me mido con Cristo, estoy corto, estoy corto. Así que nuestra vara de medir no es el hermano, es Cristo, es su palabra. Cuando nos medimos al pie de la letra de su palabra, encontramos que hay áreas en nuestra vida que Dios todavía tiene que trabajar en nosotros. Ves también como tú las rompes, es identificar que nosotros también fallamos. El problema de la ley, el problema de la ley es que cuando tú fallabas una, es como que la fallaste toda. ¿Eh? No cumpliste con una, es como no haber cumplido con todas. Y por eso es que tú tienes que salir de aquí entendiendo que Cristo y en Cristo se cumplieron todas, todas, todas. ¿Ok? Ahora mire, vamos a seguir aquí. Recuerden que mucho del judaísmo rabínico de los días del apóstol Pablo interpretaban la ley para que se pudiera enseñar de que estaban completamente justificados por la ley. Esa es la manera que ellos utilizaban y ellos enseñaban. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? O el mismo Jesús expuso el error de tales interpretaciones. La ley no te justifica, pero ellos enseñaban esa conducta. eh, Hay un versículo, es muy largo, am, Mateos capítulo 5, versículo 19. Mateos capítulo 5, versículo 19. Deme unos momentitos, no lo voy a leer todo, pero para que usted tenga una idea en cuanto al error que estaba viviendo el judío. Mateos capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos más que cualquiera que lo haga y lo enseñe. Voy a repetir eso para que usted lo pueda entender un poquito mejor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿verdad? Usted, yo quebrantamos unos mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, algo sencillo, pequeño, enseñamos a los hombres. La Biblia dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho en el antiguo, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero mire lo que dice Jesús en la gracia. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Un tan solo molestante con tu hermano. ¿Te has molestado con tu hermano? ¿Te has molestado con tu hermana?
te has ido de la iglesia molesto con el hermano, con la hermana, con el pastor, porque no te dio parte, te has molestado. Mire lo que está diciendo la Biblia, no el pastor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, ay, ese hombre es más necio, esa mujer es más necia, ay, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No, cuidado con decirle, ese hermano es vanaglorioso. Ese hermano es un orgulloso, tenga cuidado, porque ahí dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, perdón. Ve la importancia de si yo traigo mi ofrenda y me acuerdo. ¿Y cómo yo me acuerdo? Hay un Espíritu Santo que nos redarguye, que cuando nosotros traigamos la ofrenda, por eso es que traer la ofrenda al altar es más que dinero, es más que sudor de la frente. Hay un balance con el corazón. El dinero balancea. Y cuando yo entiendo que el dinero yo lo traigo porque tengo abundancia, traigo, pero este corazón está necesitado de arrepentirse, necesitado de pedir perdón. La Biblia me dice que deje la ofrenda ahí. Mire, y en humildad, ir a donde tu hermano y tu hermana y pedirle perdón, porque yo no me quiero perder. Usted se imagina toda una vida en la iglesia y no te llevabas con aquel o con aquella, pero venías al culto, te gozabas en el culto, hablabas en lengua, corrías, y cuando sonó la trompeta, se quedó la persona. No, nada nos hace, mire, nada los haga aguantarse aquí. Que cuando esa trompeta suene, nos vamos todos para el cielo. Olvídate que la gente dice, ay, que mucho perdón pide ese hombre, que mucho, olvídate, porque la idea es que mi corazón esté guardado. La Biblia dice que de sobre todas las cosas que guardes, ¿qué? Tu corazón. No, hay gente guardando el carrito, hay gente guardando la casa, hay gente guardando el dinero en el banco, pero el corazón, yo prefiero estar pelado y con un corazón limpio, andar a pie con un corazón limpio. Por eso es que se dice que un indio en Amazonas con un bohío, ¿ok? Tiene más bendición que un americano en los Estados Unidos con una mansión. Y muchas veces el mucho tener nos enfría el corazón. Usted sabe muchos testimonios de eso. Ore por mí, pastor, para que me den un trabajo. Le dan el trabajo y no se ve la persona. Después pasan los meses y aparece. Pastor, gracias. Pastor le dice, ¿pero qué pasó? Si cuando no tenías el trabajo venías en bicicletita y estabas todos los días en el culto, ahora tienes trabajo y no te veo. Pastor, es que tú sabes que estoy muy ocupado. Ese trabajo demanda mucho. No sé, necesito seguir trabajando. Y el pastor dice, ¿me permites orar? Y dice, sí, sí, vamos a orar. Señor, devuélvele la bicicleta. Porque para nosotros y para el ser humano lo más importante debe de ser la salvación. ¿Puedo decir algo en 2 minutos, en menos de 1 minuto? ¿Sabe cuánta gente, este pastor que está aquí, yo sé que a lo mejor ustedes también, han escuchado personas que dicen, yo no puedo llegar a la iglesia por el trabajo, yo no puedo este domingo por el trabajo, yo no puedo este día por el trabajo, por el trabajo, por el trabajo. Y de la noche a la mañana cerraron la empresa. De la noche a la mañana te dieron un pink slip. Muchos hemos caído ahí. Y cuando nosotros comenzamos a darle a Dios lo primario, a Dios, Dios me dio el trabajo, yo no voy a remover a Dios de la ecuación. Porque si me despiden del trabajo, el mismo Dios que me dio ese trabajo me puede dar otro trabajo. Pero cuando Dios ve que si te da ese trabajo y tú dejaste de llegar a la casa de Dios, no te va a dar otro trabajo.
de esa misma calidad porque sabe lo que sucedió. Pero si tú dices, Señor, me despidieron porque pues yo estuve dispuesta a no trabajar tantas horas. Yo en mi trabajo, mire, ese de UPS, eso no es cuento. Eso son 14, 12 horas de trabajo. Y llegó un tiempo en mi vida que le dije, no, a Dios no se le da la reserva. Que se lleve la reserva el trabajo, pero Dios se va a llevar lo mejor de mí. Y comencé a cambiar mi manera de pensar y cómo trabajo y qué es lo que hago para Dios. Y mira, 31 años todavía en el trabajo. Y la gente me dice, ¿cuándo te retiras? Cuando aquel me llame. Yo te me quedan 6, 7 añitos, pero si él dice, oye, mañana, y se pone de acuerdo con Madeline, pues yo me retiro. Él tiene que hablar con Madeline porque esa está en oración. Y yo hablé la semana pasada que las oraciones de las mujeres no son interrumpidas, las de los hombres sí. Así que seguimos. Ok. So, hay aquí, ok. So, mire, Dios aplica su ley a nuestras acciones, pero también a nuestras actitudes. Algunas veces solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes y algunas veces solamente nuestras acciones. Dios nos llamará a ser responsables por ambos, por la motivación y por la acción. ¿Por qué lo hago y cómo lo hago? Ambas serán juzgadas por el Señor. Y yo les di la muestra del vasito de agua que a veces le traemos a una persona y con la acción la traemos, pero la motivación adentro, oye, pero no hubo otro que tuviera que llevarle el agua a este hombre. La motivación será juzgada también. ¿Ok? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Sacrilegio, perdón. El término sacrilegio se refiere a algo que profana, falta el respeto o viola lo que se considera sagrado. Se utiliza para describir acciones, actitudes o comportamientos que atacan o deshonran algo que tiene valor religioso o espiritual. Yo hago una pausa en esto porque a veces tú ves a través de las redes sociales cristianos evangélicos que cogen los santos de la Iglesia Católica y los rompen y los desbaratan. Pero eso es un significado para esa gente. Y nosotros no estamos en posiciones de romper ninguna imagen. Nosotros no estamos en esa posición. Y haciendo eso vamos a ofender a alguien que tiene alguna creencia y algunos valores hacia esas cosas. Nosotros lo que podemos hacer es hablarle la verdad para que ellos salgan del error de donde están. Pero entrar allí y decir, bájame ese cuadro, tráemelo ahora. Y de momento tú abres la cajita de tu herramienta, sacas un martillo. Usted sabe que en vez de ganarse esa persona para Cristo, usted acaba de destrozar, porque para ella esa virgencita era lo máximo. Pero si usted comparte con esa persona y poco a poco le va enseñando a través de la Biblia lo que Dios es y quién es Dios, y que el mediador es Cristo, que no hay otro mediador, es Cristo, y comienzas a hablarle y traerle la palabra, entonces sacarás a alguien del error para entrar, ¿qué? A la luz. Pero a veces, ¿verdad? Mal usamos algunas cosas que tenemos, que conocemos, que están en error y tomamos ventaja. Así que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Claramente, algunas personas sabían que el judío podría bien hacer ganancias de las prácticas deshonestas, conectando con la idolatría, y Pablo bien pudo detener esto en su mente. Ellos sabían, había un negocio. Es más, de hecho, se dice que en parte del templo, para llegar al otro sitio, la gente hasta cortaba camino por el templo, para llegar al otro sitio, para hacer negocios. Y Cristo eso le molestó tanto que viró las mesas y sacó el látigo y le azotó a la gente. Yo digo que le dio hasta con misericordia como quiera. Sí, porque estaba en las mesitas de las palomas, ya no las viró. Había misericordia, tenía ah, razonamiento todavía. ¿Eh? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Yo puedo airarme porque la gente se ve como que, ay,
Perdona, no te hubiese dicho nada. Y se van. Como que no te dan permiso a irarte. La Biblia te da permiso a irarte. Lo voy a repetir. La Biblia te da permiso a irarte. Lo que no te da permiso es a pecar. Es que en esa ira te descontroles y comiences a pecar, insultando a alguien, pegándole a alguien, rompiendo algo, en el sentido airados, pero haciéndolo para pecar. Tienes que tener una ira controlada. Pastor, ¿y cómo es eso? Hay unos límites, hay unos límites. Para yo estar molesto y hablarte y dejarte saber que estoy molesto, yo no te tengo que insultar. Usted no me tiene que insultar. Y muchas veces cruzamos la línea insultando al hermano, pero también a nuestra pareja. Las insultamos, pasamos los límites. Y hay otros que, yo no sé, se airan con la esposa, con el esposo, y mira, y tú la tocas y una nevera fría. ¿Ah? No. Y una semana no te habla, una semana no quieren saber. ¿Y qué le pasa? Lo estoy castigando. Tenga cuidado, porque la mujer que castiga al marido, puerta que se abre para que el diablo haga escándalo. Hello. Vamos a dejarlo ahí, porque esto está grabándose. Si el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este es el apóstol Pablo hablándole a los mismos judíos. Mire, cuando yo estoy estudiando esto y lo estoy estudiando en casa y lo estoy leyendo, yo digo, se toma un hombre que estuvo en esa conducta, estuvo en esa posición para hablar de lo que se está moviendo adentro. Nadie sabe lo que hay en la olla, solo el que la mueve. Nadie puede hablar de un hombre que está engañando a una mujer si tú no antes habías engañado a la tuya. Hello, nadie conoce a alguien que roba si tú no robaste en el tiempo antes de Cristo. Con mirarlos nada más, tú dices: Mira, este viene por ahí, se cree que le voy a quitar la mirada de encima". Porque uno vivió en esos tiempos. Y el apóstol Pablo estuvo ahí. De hecho, Pablo dice: "Yo soy fariseo de fariseos". ¿Sabe lo que está diciendo? Yo soy ¿cómo se llama? La estaca donde los fariseos se recuestan. Mire, para darle un principio nada más. El fariseo pensaba que si te acostabas de este lado y amanecías de este otro lado, pecaste. A esa altura. Y él dice: "Yo soy fariseo de fariseo". Si alguien conoce la ley, es este que está aquí. En nada le fallo a la ley, la conozco y la vivo, hasta que se encontró con codiciar. Todo lo externo, muchas veces nosotros lo podemos detener porque se ve. Adulterio, se ve. Hurtar, se ve. Calumniar, se ve. Pero codiciar. Usted sabe que muchas veces las iglesias le dan disciplina a la gente. Ay, ¿por qué el hermano está en disciplina? Antes se sabía todo, yo no sé, ahora por lo menos hay un poquito de, ¿cómo se llama eso? Confidencialidad. Pero antes era, ay, ¿qué le pasa? Tú no te enteraste. Y así, tú no te enteraste. Que estuvo con la hija de fulano. ¿Y qué fulano? El diácono. Y dice, ay, está ahí, y no le hable. Porque está en disciplina. Así era antes, se sentaban al frente o se sentaban como en una área por acá, ¿ves? Y estaban en disciplina y se divulgaba todito, se decía todo. Pero yo digo, pero ven acá, ¿y el bochinchero por qué no se sienta? Sí, 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 el que se va de casa en casa a hablar de la gente, el que habla del hermano, el que habla de la hermana, a ese hay que sentarlo. Pero como son pecados que no se ven, que están aquí, por eso es que en la cena del Señor se da un espacio para que todos tengamos un momento de arrepentimiento para participar de la cena del Señor, ¿eh? Porque hay gente que, queriendo o no queriendo, hablan cosas que no tienen que hablar, y esas cosas hay que confesarlas, hay que hablarlas delante del Señor, y ese Señor, me arrepiento. Pero hay gente que dice: "Que Dios me perdone". Hello, que Dios me perdone, pero ese, no entra en mi reino.
Alaba. Confe, yo vengo de la escuela vieja. Yo vengo de la escuela vieja. Me veo joven, pero vengo de la escuela vieja. Ese no entra en mi reino. Que Dios te perdone qué. ¿Te perdone qué? Debes de arrepentirte. Arrepentirnos. Ok, nos movemos. Mire, judíos se jactan de la ley, pero no la cumplen. Los judíos se jactaban de tener la ley, pero fallaban en cumplirla. Aquí, hipocresía describe la brecha, perdón, entre la profesión externa de religiosidad y la desobediencia interna a los mandamientos de Dios. La profesión no es como uno piensa que es la profesión que tú estudiaste, sino la profesión, lo que ellos declaran, lo que ellos hablan, ¿ok? Lo que se habla. Entonces dice, externa religiosa y la obediencia interna a los mandamientos de Dios. Deshonran a Dios entre los gentiles. ¿Quiénes? Los judíos deshonran a Dios entre los gentiles. Pueblo lejano de Dios. Usted sabe la historia, pueblo que Dios llamó en Génesis capítulo 12, Abraham. ¿Qué era Abraham? ¿Y qué era el papá de Abraham? Hacía ídolos. No, por eso es que empecé diciendo, no había nada especial en ese pueblo. Yo sé que muchos me miraron como, ahí no se atreva, pastor, no estamos maldiciendo el pueblo de Israel, estamos diciendo la verdad. Bíblicamente, no había nada especial. Yo conozco lo que dice en Génesis capítulo 12 en adelante también, que el que maldijera a Israel será maldito, pero el que lo bendijere será bendecido. El pueblo de Israel fue escogido para que en las naciones todas fueran bendecidas. No solamente un pueblo, las naciones. Y ahí está usted y ahí estoy yo. Somos bendecidos por nuestro Padre de la fe, Abraham. ¿Te frizó? Déjame meter, de cambiar las baterías. Ok. El 11. ¿Están aprendiendo algo? ¿Alguna pregunta antes de movernos para que tenga que ver con el estudio, verdad? No con aquí me quedo de allí de la esquina. Ok. Número 11, del 25 al 29. La verdadera circuncisión. Ay, creo que está por allá, por Génesis capítulo 17, por allí. Donde se le dice al patriarca, cuando Dios lo llama para hacer un pacto, que todos los nacidos en su casa, los que lleguen y los que compren, tenían que ser circuncidados. Ay, y no estamos hablando, aunque el requisito era al octavo día que tenía que hacerse. Pero si había uno que llegó y tenía 28 años, Abraham muere el cuchillo, que llegó uno, porque en el momento que se hizo el pacto, cogieron a todos. Y usted se imagina que se hubiese levantado una guerra contra ese pueblo, cuando todo el mundo está incircuncidado. Mm, Hubiesen perdido la batalla. Pero era un pacto que Dios hizo exterior, que se viera, que se conociera, de que Dios tenía un pacto con ese pueblo. Pero los judíos lo subieron al punto que querían que todo el mundo fuera circuncidado. Y hay una ley que dice que mejor es la circuncisión de que del corazón. ¿Eh? La del corazón es la que el Señor está buscando. Pero miren lo que dice el 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres, perdón, transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Si la viola, si no la cumple, aunque estaba circuncidado, ahora esto viene a ser incircuncidado. ¿Ok? El 26 dice, si el incircunciso, el que no está bajo el pacto, guarda las ordenanzas de la ley, no será contado como circuncidado. ¿Ves?
¿No será, perdón, aquí lo pregunta, ¿no será contado como circuncidado? Bueno, yo voy a tener que hablar con finanzas a ver si o me compro una batería o me compro un control. You did it up there? Okay. Y el que físicamente es incnciso, pero cumple la ley, te condenará a ti. Escuche, que con el libro de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Ahí está. En espíritu, no en la letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión no es solo una cuestión externa, sino una transformación interna del corazón. Cuando hablamos de que Dios escogió a este pueblo, escogió un pueblo judío. Cuando usted busca la palabra judío en el idioma original, habla de Judá, y Judá habla de alabanza. El pueblo de Israel tenía que traer alabanzas al Dios que lo llamó en su manera de vivir, en la manera en que se presentaba delante de los demás pueblos. Era el pueblo que cuando se presentaba y preguntaban, ¿quién es tu Dios? Yahweh. No tenemos reyes, no tenemos gobierno. Es Jehová Dios, nuestro Dios, único Dios. Pero usted sabe la historia. El pueblo pidió, demandó ser como los demás pueblos y pidió rey. Pero la idea era hacer un pacto entre el pueblo y Dios. Y Dios ser el que está sobre su pueblo, y todo lo que su pueblo necesitaba, el Dios que los creó y el Dios que los llamó, era el Dios que le iba a proveer en toda su jornada y lo iba a librar de todas sus luchas y de todas sus batallas. Aunque en misericordia lo hizo, porque Dios hizo un pacto, y aunque el hombre lo rompa, Dios continúa con el pacto. Por eso fue que cuando Dios pactó con Abraham, le dio un sueñito. ¿Te acuerdas? Un sueñito para que él entendiera que este pacto, aunque tú no lo cumplas, yo voy a cumplirlo. De hecho, voy a hacer y voy a mover cosas para que cuando tú no te des ni de cuenta, tú mismo estés entre la historia trayendo el pacto a la vida. Por eso es que usamos, y lo que está en la Biblia, aunque somos infiel, Él permanece fiel. El hecho de que los judíos hayan violentado, alterado la ley, anula la verdad de Dios. No. Es como el hombre que dice, yo no creo en Dios. Está bien, eso no quiere decir que Dios no es Dios, porque tú dejas de creer que no hay Dios. El hecho de que tú no creas que hay Dios, ahí se quedó contigo, pero Dios sigue siendo Dios. Es como la persona que dice, yo no creo en la gravedad. Vétele, vete a un avión y tírate, a ver qué sucede. Aunque no crea, va a estar ahí, la verdad va a estar siempre ahí. La realidad es que aunque los judíos no cumplieran, no vivieran como Dios estaba demandando, porque ellos pensaban, ellos se excusaban de lo que es la salvación. Y Pablo está trayendo la memoria. Ustedes también necesitan arrepentirse. ¿Ok? Todo el mundo necesita el evangelio y todo el mundo necesita la salvación. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, no les quiero tener muy tarde. Si guardan la ley, Pablo reconoce de que un judío podría protestar y podría decir que su salvación estaba basada en el hecho de que él es un descendiente de Abraham, el cual se comprueba por la circuncisión. Pablo correctamente contesta que esto no tiene importancia con respecto a la justicia. Ellos se daban contra el pecho cuando decían, ¿quién es tu padre? Nosotros venimos de la descendencia de Abraham. ¿Ve? Y se daba, pero hay un nacimiento que es el nacimiento de nuevo, ¿ve? Del agua y del espíritu, que nos hace a nosotros ser ahora hijos e hijas de Dios. Ahora, vemos aquí
que la circuncisión, al igual que el bautismo o cualquier otro ritual en sí mismo, no salva a nadie. Que esté claro eso, que lo que Cristo hizo fue suficiente. Yo no necesito añadirle nada a lo que Cristo hizo. Y el problema de la gente era que cuando alguien se convertía, decía, está bien te convertirte, pero te falta aplicar esto. Y querían aplicarle la ley. Y Pablo está diciendo, no, tú no necesitas, además de Cristo, nada más. Cristo es suficiente. ¿Ok? No necesitas otra cosa más, ¿verdad? Sí entiendo los pasos de la convención, de que te convertiste, de que tienes que ser bautizado, pero si Cristo vino y estabas en el proceso de bautizarte o no estabas en el proceso de bautizarte todavía y suena la trompeta, tú te levantas. El hecho de que no fuiste bautizado no quiere decir que no vas a entrar al cielo. Vas a entrar siempre y cuando, ¿verdad? Cristo haya sido tu Salvador. Mira, el bautismo es símbolo simplemente de lo que ocurrió espiritualmente, la muerte y el nacimiento. Por eso es que utilizamos el agua en representación de que tú fuiste sepultado, enterrado, y cuando sales a la superficie, saliste ¿qué? Resucitado. Muerto con Cristo, resucitado con Cristo. En el mundo espiritual, una vez tú confesaste a Jesús como tu Salvador, eso fue lo que sucedió. Saliste de las tinieblas a su luz admirable. Saliste de muerte a tener vida y vida en abundancia con Él. Eso es lo que sucede. Pero ahora el símbolo de acá, pues lo hacemos para que la gente vea que públicamente yo estoy confesando con el acto del bautismo que yo voy a seguir a Cristo. Y por eso es que es importante que la gente se bautice. En el mundo antiguo, los egipcios también, ¿sabes qué? Se circuncidaban y circuncidaban a sus hijos también. Pero esto no le hacía seguidores del Dios verdadero. Aún en los días de Abraham, Ismael, el hijo de la carne, fue circuncidado, pero no lo hizo un hijo del pacto. ¿Ves? O sea, la razón de que fuiste circuncidado, te circuncidaron, no te hace heredero, por supuesto. Esto no es un nuevo pensamiento, porque ya esto estaba en la ley de Moisés, en sí misma enseña este principio. Miren, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice, circuncidad pues el propicio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro servil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto que está aquí. ¿Por qué la mejor manera de adoración y de oración es postrándose? Porque este corazón se tiene que humillar. Estar orando de pie, todavía tu corazón está alto. Pero cuando te oras inclinado o sentado, te postras, estás postrando, ¿qué? El corazón. Sí, oramos de pie, yo entiendo todo ese sentido y no es que esté malo, pero de vez en cuando, mire, no me puedo arrodillar, acuéstate en el piso. Se me fueron dos o tres. Pon tu cara contra el piso y el piso contra tu cara. Y una de las cosas que bendice es que cuando tú estás arrodillado es que el corazón está alineado con tus pensamientos. Ah, me dejan afuera una ofrenda para esa. Cuando te arrodillas y te postras, tu corazón comienza a alinearse con tus pensamientos y tus pensamientos con el corazón. Y nosotros tenemos la mente, dímelo otra vez, tenemos la mente y cuando la mente está postrada y está alineada al corazón, lo que hay aquí se mete aquí. Y comenzamos a tener un corazón más como el de Cristo y menos como el de nosotros. Por eso yo le digo a la generación de ahora, arrodíllate mientras puedas arrodillarte. Póstrate mientras te puedas postrar. Porque llegará el día que no vas a poder, vas a desear hacerlo, vas a llorar porque no puedes. Y Dios conoce, Dios conoce. Y hay como,
Perdóneme, pero es que estas cosas me salen a mí nada más. Es como el niño que está en la parte de atrás y la madre le dice: "Muchacho, siéntate". Esta madre latina, siéntate o te siento, que tienen la habilidad para meter pescosas mientras están guiando. Pues está así y el niño está sentado, está parado en el asiento atrás. Y la madre dice: "Siéntate o te siento". Y la mamá viene, el niño no se sentó, la mamá estaciona el carro, coge al niño, que te dije que te siente, y lo sentó y lo amarró, y te quedas sentado. Y cuando iba viajando, el niño estaba, ja, 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 ja. Y la madre le dice: "¿Por qué te estás riendo?". "Porque estoy parado". El niño pensaba en su mente que aunque estaba sentado, él está parado. ¿Entendió? Él estaba parado y así muchas veces nosotros cuando deseamos postrarnos no vamos a poder, pero en el pensamiento de nosotros, Padre, yo estoy postrado, aunque tú me ves de pie, aunque tú me ves sentado, yo estoy postrando mi corazón y Dios escucha. Es como cuando se dice a la persona: "Póngase de pie que vamos a leer la palabra". En reverencia a Dios vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra y la gente piensa que la reverencia está en cuando tú te pones de pie. Porque yo he escuchado gente que se pone de pie y sigue hablando. La reverencia está en el oír la palabra de Dios. Yo puedo estar sentado y tener reverencia, o puedo estar parado y tener reverencia. Al igual que puedo estar sentado y ser irreverente, como estar parado y ser irreverente. Dios lo que pide es que nos pongamos en reverencia a su palabra. O esté sentado por alguna condición, porque si la gente es irreverente porque no se pone de pie, pobrecito del que no tiene pierna. Hello, él queda que fuera de algo que él no puede hacer, que está limitado. Vamos ya terminando, que no quiero. Ay, ay, ay. Eso ya estaba escrito ahí. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, si un gentil, en otras palabras, fuera a guardar las ordenanzas de la ley a través de su conciencia, ¿ok? Como dice Romanos 2, capítulo 15, lo muestra. Dentro de su corazón, ¿no sería él justificado en lugar del judío circuncidado, el cual no guarda la ley? El punto y el énfasis que está enfatizando esto, el tener la ley o el tener una ceremonia no es suficiente. Dios requiere justicia. En otra, no es el conocer, el saber, el entender el protocolo, el conocer todo. No, no, no. Él requiere que nuestras obras sean obras de justicia. Que cuando obremos a favor de alguien, hablamos a favor de alguien, hagamos algo a favor de alguien, lo hagamos con justicia. Ahora pregunta, ¿y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley? Jesús. Ok, vamos a dejarlo ahí, porque necesito que usted vaya para su casita temprano. Déjame ver si queda. Son las 8:53. Pero mire, si usted ve el reloj allá atrás, dice las 7:40. Por poco lo dejo una hora más. 7:40. Este va a ser el capítulo 3 del 1 al 8, pero obviamente vamos a seguir hasta el 3:20, pero ¿verdad? No quiero entrar en él porque quiero desarrollar el tema. ¿Alguna pregunta en relación al estudio? No. ¿Se entendió lo que el pastor estaba diciendo? Amén.